Kanaka, Kimsatung Kimsan Comunidad Sumanaka Yatilima Pitewa. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la penúltima ponencia del Festival de Arte Surandino Arica Barroca 2020, el primero que realizamos en modo virtual. Estamos en la recta final de nuestro festival, el que ofrece actividades para disfrutar desde casa y reflexionar sobre la identidad y diversidad del surandino. Arica Barroca nació inspirado en la dignidad ancestral de los templos barroco indígenas de las comunidades andinas y en la necesidad de conservarlos como tesoros de la humanidad. Comenzamos saludando a quienes hacen posible este encuentro. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, a Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. Les invitamos a sumarse a las campañas solidarias de Arica Barroca, que este año apoya desde su página en www.aricabarroca.cl/COVID-19. Damos inicio a un nuevo relato barroco, espacio en el que nos reunimos con interesantes invitados e invitadas a conversar sobre arte, patrimonio y conservación. Les recordamos que mientras escuchamos la exposición, estará disponible la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla para que dejen sus dudas y comentarios, los que serán leídos al final. Nuestra invitada de hoy es profesora de Historia y Geografía, docente de la Universidad de Tarapacá y miembro de la colectiva Luanda de nuestra región. Saludamos a Carolina Cortés. ¿Cómo estás, Carola? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, acá estamos colaborando en esta resistencia, ¿cierto?, de mujeres afrodescendientes a través de los relatos desde la visión étnica. Buenísimo. Bien, vamos a comenzar entonces con la ponencia Resistencias de Mujeres Negras. Vamos contigo, Carola. Muchas gracias, Claudia. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Soy Carolina Cortés, mujer afrodescendiente, miembro de la colectiva de mujeres Luanda, profesora del Liceo de la Cárcel hace muchos años y también profesora de las cátedras de Historia Colonial de la Universidad de Tarapacá. Bien, hoy día quiero un poco hablar del tema de la resistencia de las mujeres afrodescendientes. Entendiendo por resistencia son todas aquellas acciones, ¿cierto?, que tienden a socavar el régimen esclavista. Quiero partir por explicar la implicancia que tiene el concepto de la resistencia para nosotras, puesto que a veces se malentienden los conceptos pensando que una resistencia pudiese ser solamente la lucha armada. Fíjense que no. Las resistencias son mucho más profundas que eso, ¿ya? Las resistencias son estrategias que lo que intentan es socavar este modelo esclavista, a veces con cosas bastante solapadas, que no siempre están a la vista del opresor, ¿ya? Bueno, una resistencia está revestida también de lo que nosotros llamamos los discursos públicos y ocultos. En un discurso oculto, según comenta Smith, la persona que es suprimida hace cosas, ¿cierto?, para quebrar el modelo del opresor, pero el opresor no lo sabe, ¿ya? Es cosa que sucede en la intimidad o con personas que son muy cercanas en este caso los y las esclavizadas. Bueno, al hablar de resistencia, mis investigaciones versan principalmente en las resistencias durante la colonia, pero también hemos ido haciendo un trabajo con la colectiva de mujeres Luanda y con mi compañera Camila Rivera respecto a las resistencias que se dieron en Chile también durante la época de la chilenización, un tiempo tremendamente oscuro en la historia regional. Después de la posguerra, ¿cierto?, comienza una persecución compulsiva hacia los pueblos originarios, ¿cierto?, principalmente aymara, y la población afrodescendiente, puesto que no
tenía el fenotipo o el prototipo del chileno que venía del sur, ¿cierto? Entonces lo que había que hacer era sacarlos y a eso se le llamó la chilenización. También hemos hecho un trabajo con la colectiva Luanda respecto a ese periodo. Bien, volviendo al tema de la resistencia se pueden dar, por ejemplo, con los abortos. Perpetuar una estirpe esclavizada es algo complejo. Las mujeres esclavizadas eran vendidas embarazadas o con niños. Los niños podían ser vendidos a partir de los 2 años. Por lo tanto, considero es muy difícil rastrear en la historia este tipo de situaciones, puesto que están dentro de la intimidad, por lo tanto es complejo. Pero me atrevería a decir que es bastante probable la existencia de abortos como mecanismo de resistencia, y así lo relatan nuestras abuelas respecto a hacerse los remedios. El cimarronaje también es uno de los atisbos de la resistencia, escaparse, incluso existe el llamado petit marronage, que es un cimarronaje pequeño por un tiempo corto. Por ejemplo, en el caso de una mujer esclavizada estuviese embarazada, ella se escapaba, tenía a su hijo, lo entregaba a través de las articulaciones que hicieron las familias negras y volvía, para no perpetuar o para no entregarle, ¿cierto?, a sus hijos o hijas esos momentos tan tremendos que ellas ya estaban viviendo producto de la esclavitud, ¿no? Otra resistencia también puede ser el hacer el trabajo lento o romper las herramientas que van a ir socavando, ¿cierto?, la productividad del patrón. La desobediencia también es parte de la resistencia. Sí, las negras somos todas desobedientes. Bueno, estas prácticas, como les comentaba, son difíciles de rastrear en la historia, no es fácil, puesto que son íntimas, están dentro de la confianza de los y las mujeres negras, pero sí sucedieron. Nosotros hemos podido, a través de documentación eclesiástica, ir construyendo esta historia que ha sido bien compleja de poder reconstruir. No ha sido fácil para nosotros y nosotras esto. La resistencia son sentimientos, también son acciones ya de protesta, y que se dan principalmente cuando los seres humanos se sienten denostados o se sienten que están siendo dañadas o se sienten que están recibiendo un trato injusto, como lo fueron las empresas esclavistas. No podemos llegar a pensar que ellos de buena manera aceptaban absolutamente todo lo que el patrón decía, porque eso no fue así. Ya ningún ser humano acepta las opresiones de buenas a primera, y los afrodescendientes esclavizados tampoco lo hicieron. Dentro de estos discursos ocultos solamente es necesario tener estos pensamientos que están fuera de escena. Lo voy a plantear desde el punto de vista del teatro. Ya el discurso oculto es lo que está detrás, lo que no se ve en escena, lo que el patrón no está mirando. Por ejemplo, en las barracas norteamericanas, insultar este viejo tal por cual, qué sé yo, lo que hizo, eso es un discurso oculto, maldecir, la brujería, son discursos que están detrás y que la persona no lo sabe. Lo que busca en la resistencia, sin lugar a duda, es poder burlar un poco el sistema colonial, ¿cierto? Y para ello lo que se usa es buscar todos esos intersticios que quedan. Por ejemplo, en el caso de la búsqueda de la libertad a través de las cartas de manumisión, estos juicios a los que se enfrentan las mujeres negras, porque digámoslo, fueron las mujeres negras quienes enfrentan los juicios pidiendo libertad, pero principalmente a los tribunales eclesiásticos. Cabe destacar que la Iglesia también fue cómplice de todo esto. Ya no podemos dejar de decir cosas que son parte de la realidad. La Iglesia
durante la colonia fue funesta. Por ejemplo, las niñas que eran candidatas a monjas de la aristocracia, al ir a su convento, iban con una dote, y dentro de la dote iban sus esclavas, ya que las asistían. Y eso también es parte de todo este aparato que traen los conquistadores a América, y las resistencias se orquestan también en contra de eso. Bueno, ahora paso ya al tema de la esclavitud, un poco aclarando conceptos. Nosotros, los y las afrodescendientes, no hablamos de mujeres esclavas. Para nosotros fueron esclavizados, porque ellos no nacen con esa condición, no nacieron con esa condición. Ellos fueron traídos en contra de su voluntad, eran personas y no esclavos y esclavas. Entonces ahí también hay que aclarar que el lenguaje crea realidades. Y esto todo imbuido en el sistema capitalista, ya, porque para venir a América había que tener un capital. Las primeras expediciones fueron financiadas, ¿cierto?, por la corona española, pero el resto no, un capitán de conquista, o ellos hacían, ¿cierto?, sus recolectas para venir con un capital establecido. Entonces, ese capitalismo incipiente es el que ha permanecido en el tiempo y es el mismo que nosotros conocemos hoy. Ese mismo capitalismo, este mismo sistema que en 2 meses arruinó la economía del mundo. Y bueno, esa esclavitud aparece producto de este sistema perverso, puesto que los conquistadores, los invasores, al llegar a América, devastan la población indígena, y después de devastar a esa población, como necesitan una mano de obra que les genere riqueza para este capitalismo, ¿cierto?, van a buscar otros seres humanos a otro continente. Entonces, las personas esclavizadas pasan a ser el recambio de la mano de obra que ellos ya habían arruinado con la muerte de los pueblos originarios de América. Ellos provocaron un caos demográfico. Entonces, cuando en las escuelas se enseña respecto a las cosas buenas, ¿cierto?, al aporte español en América, todavía no lo veo. Me cuesta ver cuál fue el aporte. Si me dicen el idioma, acá también tenían un idioma. Si me dicen los dioses, no sé, tendría muchas cosas malas que decir respecto a la Iglesia Católica. Bueno, esta población africana pasa, como les digo, a ser el reemplazo de la mano de obra muerta a manos de los conquistadores. Y como les comento, la Iglesia tuvo un rol súper activo, porque para venir acá había que venir para los conquistadores venir acá había que venir con la venia de la Iglesia a través de unos documentos que eran las bulas papales. Y estas bulas papales lo que hacían era un permiso, ¿cierto? Sí, vayan, pero no se olviden, por favor, de evangelizar. Esa era, por una parte, a través de las capitulaciones, ¿cierto?, que daban los reyes de España, vayan, ¿cierto? No se olviden, por favor, de anexar el territorio de la corona española, no se olviden de explotar a esa gente. Y por otro lado, la Iglesia Católica, acá tienes tu bula papal, no se olviden, por favor, de evangelizar. Entonces, los invasores vienen con el permiso de la Iglesia, a través de una documentación. Y bueno, dentro de las órdenes que llegan acá a América, hay varias. Podría detenerme en una que tiene muy buena fama, que son los jesuitas, que se dice que trataban muy bien a los pueblos originarios, pero los jesuitas tan buenos no eran, puesto que ellos fueron tremendos esclavistas, tenían una cantidad enorme de personas esclavizadas en los ingenios azucareros y haciendas muy famosas, qué sé yo, las haciendas de Motocachi en Perú, donde ellos usufructuaron de la mano de obra de la población afrodescendiente. Entonces tampoco eran tan buenos, no sé qué. Los y las afrodescendientes sí realizaron ciertas articulaciones con el poder eclesiástico, en el sentido de quebrar un poco o de instrumentalizar la legislación eclesiástica. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, dentro de
los sacramentos está el matrimonio. Y en el Concilio de Trento aparece que el matrimonio no se puede disolver. Como el matrimonio no se puede disolver, para evitar la venta de alguien cercano o para evitar que me vendieran, yo me casaba con alguien de tal lugar y así evitaba que me vendieran, porque al venderme el patrón lo que estaba haciendo era pasar a llevar el matrimonio, que no lo puede disolver nadie, nadie, absolutamente nadie. Entonces, los y las afrodescendientes instrumentalizan también el sacramento matrimonial. Y hay un montón de documentación que habla respecto a eso, que dice que mi ama me quiere vender, pero yo soy casada con tal persona, no me pueden llevar a tal lugar. Encontré documentos que hablan de Arica, que las quieren traer para acá, ¿cierto? Y para evitar ser vendido, argumentan: yo soy casada con tal persona, no me pueden separar porque la iglesia dice que el matrimonio es indisoluble. Y si a mí no me dejan hacer vida maridable, están pasando a llevar, no la empresa esclavista, están pasando a llevar algo mucho más importante y mucho más potente, que son los códigos y todo lo que tiene que ver con el poder eclesiástico. Ustedes me avisan cuando respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, como les comento, la iglesia en una parte fue cómplice de las vulneraciones en el caso, por ejemplo, de las mujeres esclavizadas que eran parte de la dote, que iban a los conventos, porque la señorita de la aristocracia, la misma aristocracia que vivía, estaba presente. Se iba a ser monja, pero iba con su esclavizada para que la asistiera dentro del convento. Y las monjas también compraban y vendían esclavizadas, y tenían muchos esclavizados. Durante la colonia, las mujeres afrodescendientes tenían muy mala fama. Y en general las personas negras tenían muy mala fama, ¿cierto? Puesto que se pensaban que no eran inteligentes, que no tenían alma, y en el caso de las mujeres, que eran casquivanas, que eran unas meretrices, y que todas las cosas terribles que les hicieron casi se las merecieron. Y eso está también documentado. Muchos de los juicios impuestos en contra de los grandes señores españoles fueron principalmente por abusos. Ya las mezclas no fueron en relaciones consentidas. Debe haber habido, pero la gran mayoría no fueron relaciones consentidas. Ya las mezclas y todos los colores que encontramos hoy día en América son producto de abusos sexuales. Las indígenas fueron abusadas, las negras fueron abusadas. Y esas son realidades que hay que decirlas tal cual son, ¿cierto? La historia de la Pocahontas no existe. Ya eso no es real. Sí, pueden haber habido casos de hombres blancos que se hayan casado con una mujer afrodescendiente. Sí, yo encontré, los hay, pero no era la generalidad. Y producto de todos esos abusos, ¿cierto? Las mujeres negras realizan prácticas abortivas, y nuestras abuelas así lo hablan y así lo comentan. No está documentado, ¿cierto?, en la historia, porque es muy difícil algo así, pero está la voz, ¿cierto?, de la tradición, que así lo comenta. Ellas también, dentro de toda esta resistencia, también hacen una resistencia frente a la institucionalidad. Y hay una historiadora tremenda, la Viviana Briones, no sé si es ariqueña, pero estuvo acá. Bueno, ella, a través de los archivos judiciales, comenta, ¿cierto?, respecto a estas solicitudes de cartas de manumisión a través de juicios. Y bueno, como les comentaba, estas cartas de manumisión principalmente fueron entregadas en los tribunales eclesiásticos, porque era mucho más fácil, puesto que el argumento tiene que ver con los sacramentos, como ya le comentaba, por ejemplo, el tema del matrimonio.
El trato hacia las mujeres esclavizadas durante la colonia era tremendo, ¿cierto? Estaban marcadas por su etnicidad, por su género, ¿cierto? Y por su clase. Y ahí podemos hablar ampliamente de una de las mujeres genio de hoy día, ¿cierto? Que es Angela Davis, que plantea este triunvirato, ¿cierto?, de opresiones en una sola persona, que es el hecho de ser mujer, ser discriminada por ser mujer, ser discriminada por ser diferente, ¿cierto?, por ser negra, con N mayúscula, para validar, ¿cierto?, y ser pobre. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Casos como, por ejemplo, de la haitiana Joan Forville, donde ella aparece la interseccionalidad pura, como comenta, ¿cierto?, Kimberly Richaud, negra, pobre, migrante, mujer. ¿Ya? Cosas que si hubiesen sido de otra manera, ella hoy día está viva con su hijo, o hija, no sé qué era, ¿cierto? Porque si nosotros ponemos a una mujer blanca, si hubiese sido alemana, inmediatamente aparece el traductor, ¿o no? Si hubiese sido rubia de ojos azules, el trato no hubiese sido así. Entonces, el argumento de que no se sabe el idioma no es tal, porque Santiago está lleno de haitianos que hablan creol. Por lo tanto, esas cosas, esos elementos que se nos incorporó durante la colonia han permanecido en el tiempo y a eso nosotros le llamamos colonialidad. Ya hoy día la historia que estamos tratando de hacer los afrodescendientes es una historia decolonial y feminismos negros decoloniales. También me gustaría comentar un poco respecto a la chilenización y a las resistencias que ahí se provocan por parte ya personajes más cercanos como son nuestras abuelas y abuelos, que producto de la posguerra, ¿cierto?, fueron perseguidos, fueron maltratados por el hecho de ser negros y eso inmediatamente los consignaba como personas que no eran chilenas, ¿cierto? Apareció mi hija. Que no eran chilenas y el hecho de no ser chileno había que sacarlo, había que expulsarlo. Marcar la casa con alquitrán era señal de expulsión al pueblo afrodescendiente y fue un momento violento, un momento compulsivo. Y ahí también afloran las resistencias de las mujeres. Ustedes nos ven a nosotras todas que no tenemos fenotipo ni haitiano, ni colombiano, ni africano. Somos mujeres afrodescendientes, ¿cierto? Donde nuestras abuelas deciden casarse con personas más blancas para no perpetuar el color que en ellas les había traído tanto problema. El color que para ellas era una marca detestable. Y ahí estamos todas nosotras que a veces incomprendidas, ¿cierto?, por el tema del colorismo, que no soy tan negrita, ya no, que no tenía el pelo tan crespo, pero afrodescendiente igual, ¿cierto? Y eso también fue una resistencia. ¿O acaso cuando, y está en el ideario colectivo, ¿cierto?, ¿acaso cuando en una pareja de gente morena, mestiza, indígena, afrodescendiente, el niño o la niña no es más blanca, no dicen, ay, qué bueno, salió blanquito, están mejorando la raza? ¿Lo dicen o no lo dicen? Lo dicen, ¿cierto? Y eso también es parte de la colonialidad. O sea, tenemos que empezar a cambiar ese chip hoy día. Tenemos que empezar a proponer una educación diferente en los colegios. No podemos seguir hablando de los aportes que trajeron los españoles a América sin hablar que fue una invasión. No podemos sesgar la información, no podemos dejar que personas que no son parte de un grupo étnico hablen por nosotros. O sea, yo voy a hablar de los otros sin los otros. No se puede seguir permitiendo eso. El extractivismo cultural lo tenemos acá a la orden del día. Vienen todos los años, todos los días personas blancas
a llenar sus carpetas, sus investigaciones respecto a lo que nosotros deberíamos estar diciendo. Lo pueden hacer con respeto, involucrando al otro, ¿cierto? Haciendo al otro parte, porque es un tema complejo. Nosotras en la colectiva de mujeres Luanda lo hemos hecho, y ha sido un proceso complejo, pero lo hemos hecho, nos hemos preparado para esto. Porque dentro de los pueblos originarios, dentro de la población afrodescendiente, hay gente tan preparada como la gente blanca de la zona central, tan y mejor preparada. Entonces, el llamado hoy día es a que los enfoques comiencen a dar ese giro, y que si van a hablar de nosotros, sea con nosotros, ¿cierto? Y devolver siempre todos esos productos que sacan de nuestras familias, porque eso es tremendamente importante, y eso también es reivindicar nuestra historia. Bueno, dentro de las resistencias ya más actuales está, por ejemplo, la danza tumbe carnaval, que son los relatos de la abuela de varios ariqueños, Julia Corbacho, en donde lo que se conserva es la clave, ¿cierto?, el caderazo que se hacía en la intimidad del hogar y que posteriormente comenzó a recopilarse información y se crearon nuevos pasos creando una danza, que es una construcción, ¿cierto? No es 100% tradicional, pero es una construcción en base a las labores realizadas acá en Arica por parte de la comunidad afrodescendiente. Por ejemplo, en las chimbas, las lavanderas, ¿cierto?, que lavaban ropa para su sustento, en las vertientes de agua dulce, ¿cierto? En Azapa, la raima de la aceituna, el corte de la caña de azúcar, todas esas labores que sí son una realidad, sí están dentro de la historia, fueron transformados a pasos de baile y creando esta danza tumbe carnaval, que es tremendamente masiva acá en Arica. ¿Quién no baila tumbe en Arica? Todos bailamos tumbe, porque pareciera que en Arica finalmente todos somos negros. O sea, en el censo del siglo 1813, siglo XIX, el 70% de la población ariqueña era afrodescendiente, entonces bien difícil que nuestras familias que son tradicionales de acá no lo sean. Ya seamos de distinto color, no sé, pero finalmente es muy difícil que el ariqueño de tradición, o sea, de familia ariqueña, no sea afrodescendiente. Estamos tremendamente mezclados y también muy emparentados con la población andina, ¿no? Y ahí aparecen, ¿cierto?, nosotros, las zambas. Y bueno, importante también es hacer este giro respecto a los discursos que tienen que ver con sacarse el chip colonial, porque puesto que los racismos aparecen de esta pigmentocracia española, mientras más blancos se ven, más arriba se está en la escala social, y de ahí para abajo hasta el negro oscuro, que era el esclavizado. Sacarse ese clasismo que tenemos también, que está incorporado en las entrañas, en la guata del chileno y chilena, donde los trabajos son para unos sí y para otros no. O sea, los médicos o el trabajo de la ciencia es para blancos y no para negros, porque se pensó y se construyó dentro del ideario colonial que los indígenas y los negros eran débiles mentales, no eran seres racionales. Pero esa es una construcción colonial y que ha permanecido en el tiempo y que se repite, que uno lo ve todos los días, está palpado en las calles y está palpado en el mundo. O sea, vemos la revuelta que está sucediendo hoy día en Estados Unidos, en donde uno ve una cosa maravillosa de población que no está de acuerdo, pero lo hacen igual. Ya. O sea, el racismo está ahí presente, puede molestar en algún momento, pero cuando llega a la puerta de mi casa, igual hago cosas que no corresponden, ¿cierto? Bueno, ya me metí en el tema del racismo. Importante también definir los conceptos. El racismo es una idea, ¿cierto? Es una ideología que tiene una forma determinada, ¿cierto? Y que lo que propone es marginar, es jerarquizar a la población. Y entonces el racismo es la ideología y la discriminación en la acción. O sea, yo tengo una idea de que cierto personaje con estos estereotipos
es bueno para esto sí, para esto no, por lo tanto entra ahí el juego de la discriminación, a segregar, a marginar, a maltratar. Y el racismo se construye con un montón de cosas. Se construye en lo cotidiano, se construye en los rostros, se construye en el pelo, se construye en las acciones, se construye incluso en las universidades y en las casas de estudio donde están todos los seres pensantes. Eso uno lo ve todos los días. Ya uno lo ve, y no solamente hacia la población afrodescendiente o indígena, incluso al resto, todas las otras edades, el campesino, la señora del almacén, uno lo ve todos los días, el que está sucio, el que se viste distinto, al que está en situación de calle, uno lo ve, gente que reclama ahí por las redes sociales, ¿cómo es posible que esa gente la dejen vivir ahí en la calle, sino dónde? Entonces, eso es una construcción colonial que ha costado sacarla de las ideas de las personas, ¿cierto? Y que todos los días uno prende el matinal o la payasa que sea, ¿cierto? Y ve puro rostro blanco. Entonces, yo digo, los extranjeros que vendrán a Chile pensarán que somos así. No está el indígena ahí, no está el de la población, ¿cierto? El chileno promedio con esta cara. Bien, y ya para ir terminando esta parte, ¿no? Durante la colonia también se construye el sistema de castas, ¿cierto? Donde a las personas se las clasifica. Y esa clasificación pertenece a lo que llamamos la pigmentocracia. Entonces, arriba, ¿cierto? Está el peninsular, el español, nacido y criado en España, él está arriba, en la cúspide de la pirámide. Luego vienen los pobrecitos criollos, que la única culpa que tienen, siendo hijos de españoles, era de naciones en América. De ahí vienen los mestizos, ¿cierto? Indígenas, y de ahí para abajo toda la gama de otros colores maravillosos, que mulatos, zambos, zambairos, quinterones, cuarterones, salta atrás, pardos, pardas, y que están al final, ¿cierto?, de esta pirámide construida para clasificar a la población, y que hoy día nosotros lo vemos tan presente cuando la gente reclama porque hay o no hay población migrante acá en Chile. Y nosotros los afrodescendientes lo hemos visto cuando en los libros de historia aseguran fervientemente que en Chile no ha habido nunca negros. Y así aparecía hasta que nosotros realizamos a través de dos mujeres maravillosas, ¿cierto? La Sonia Salgado, realizamos este estallido, esta revolución, que termina, ¿cierto?, con la creación de una ley, ¿ya? La creación de una ley 21.151 que reconoce jurídicamente al pueblo afro, ¿ya? Y eso es algo icónico. Entonces, considero importante resaltar que la sociedad civil organizada puede lograr un montón de cosas, como lo hemos hecho nosotros los negros y las negras. Eso es lo que quería comentar hoy día con ustedes. Me imagino que deben haber algunas preguntas. Estoy acá disponible. Muchas gracias, Carolina. Como siempre, la verdad, escucharte, inspiración y también energía, ¿no?, para continuar por esta senda. Sabemos que la colectiva Luanda también ha estado levantando campañas últimamente a propósito de la revuelta, ¿no?, en Estados Unidos, y la continuidad de lo que ustedes siempre están trabajando, ¿no?, que es esta resistencia, son estas acciones de resistencia. Hay campañas en las redes sociales, ¿no? Han invitado también a poner distintas demandas de las que sintieran las mujeres negras también aquí en el territorio o en distintas latitudes, a que pusieran hashtag esto es racismo, ¿no? Y eso ha sido una gran, yo creo que una gran lección también para muchas mujeres. Hemos visto también de distintos lugares sumarse a la campaña, así que la verdad que agradecerles porque existan este tipo de colectivas, ¿no?, que están absolutamente acorde a lo que estamos viviendo ahora, a lo que necesitamos, y también a poder hablar con pertinencia, ¿no?, de esta descolonización que nos hace tanto falta, y que aunque a veces pensemos que
que ya no estamos tan colonizados, como bien tú dices, y en lo que expresabas, ¿no? A veces en pequeñas ciertas acciones, cosas que decimos, cosas que aceptamos, ¿no? Seguimos perpetuando la colonización sin duda. Así que vamos a pasar a conversar, a pedirle a nuestra compañera Loni Vargas, que está por ahí, a que nos dé lectura a las preguntas que se realizaron aquí en el chat y también en Facebook Live. Loni. Hola Claudia, hola Carola, ¿cómo están? Bien. Hola, Alon. La verdad es que hay varias preguntas, voy a condensar algunas porque eran bastantes. Lanzo la primera. ¿Consideras que el lenguaje es una forma de resistencia, pensando en el uso inclusivo como el uso, perdón, del lenguaje inclusivo como una forma de dar espacio y visibilidad a aquellas ignoradas por el idioma? Personalmente considero que sí, considero que incluir también es resistir, porque uno hace resistencia cuando se siente desprotegido, desprovisto de algo, y al no incluirme estoy desprovisto precisamente de la inclusión, estoy siendo invisibilizado. Yo al cambiar el lenguaje visibilizo algo que la cotidianidad ha hecho que no lo vea el resto, entonces yo considero que sí. Muy bien, vamos con la siguiente. Esta acaba de llegar. Agradecen por la instancia muy necesaria. ¿Tienen contemplado desde el norte sumar a las comunidades hijos de migrantes afro en la ley? Porque ellos nacen aquí y también son parte de la afrochilenidad y traen N aportes desde otras latitudes. Esa pregunta es súper compleja, puesto que la ley la ley incluso deja fuera los afrodescendientes de la zona norte, que son chilenos, porque la ley tiene un límite de tiempo, ¿ya? Y dentro de la ley no está la población migrante porque tiene una temporalidad que puso uno de los diputados y eso deja fuera a muchas de nuestras familias que nacieron acá en el norte, ¿cierto? Pero que antes de la guerra esto era Perú. Entonces, es una pregunta súper compleja. No soy jurista, tal vez pueda estar Camila Rivera por ahí conectada de la colectiva Luanda, que es nuestra abogada. Yo pienso que a la ley se le pueden hacer modificaciones, pero no se incluye. A ver, la ley se hizo para la población afrodescendiente del siglo XIX, ya que en territorio nacional. Pero hay que tomar en consideración que en 1929 recién el territorio de Arica es chileno. En el caso mío, por ejemplo, mi abuela es de acá de Pucón, Chile, por lo tanto, antes del 29, ella nació antes del 29, era peruana, pero mi abuelo es de la cuarta región y eso sí era contemplado para Chile. Es una pregunta compleja. En este momento la ley está hecha de una manera que deja fuera a los migrantes, pero creo yo ahí sería del ámbito de las leyes ver si a esa ley se le pueden hacer algún tipo de modificaciones. Pero no fue resorte del pueblo afro y eso quedó súper claro, puesto que nosotros proponemos, pero los legisladores son los que tienen la última palabra. Muy bien. Pregunta Claudia Milla, referente a los matrimonios como una forma de resistencia. Si se podían casar sin la autorización del patrón. Qué buena pregunta. La verdad no, puesto que para casarse era un trámite larguísimo, súper largo, donde él estaba el contrayente, ¿cierto? Y la contrayente y el suplicante, ¿cierto? El suplicante es quien quiere casarse con alguien y tiene que hacer unas cartas, ¿cierto?, a la iglesia para presentando, esta es la Juanita, su ama es esta persona, tienen que presentar 3 testigos y luego la autorización de los padres en caso de tenerlo o la autorización de los amos. Pero también lo hacían a escondidas y también es una resistencia, lo hacían. Entonces después aparecían con el papelito, yo soy casado, no me pueden vender porque si me venden me separan de mi esposo o de mi esposa, pero necesitaban la autorización de los padres. Aparecen dentro de los documentos eclesiásticos padres, aparecen hermanos y aparecen amos dando la autorización. Muy bien, varias preguntas respecto al libro. Pregunta Arlene Muñoz si es posible conseguir el libro para bibliotecas públicas y otras preguntas de dónde conseguirlo.
Bueno, el libro que nosotras sacamos con la colectiva de Mujeres Luanda fue un proyecto Fondart. En varias instancias nosotros lo estuvimos regalando. La verdad es que las copias se nos hicieron pocas. Entregamos a bibliotecas públicas, ¿sí, Arlen Muñoz? Que creo que es de ella. Hay también en la biblioteca municipal. Pero nos quedan, yo creo que, bueno, ahí tendríamos que conversar con la colectiva, no puedo yo tomar decisiones sola, ¿no? Quedan algunas copias que de ser necesaria en las bibliotecas públicas, por supuesto que están disponibles. El libro era regalado. Y en varias instancias se estuvo regalando. Muy bien, preguntan también desde el chat, ¿hubo una resistencia desde el enfrentamiento organizado en territorio chileno? ¿Cómo sabemos que hubo en Colombia, por ejemplo? Y si las hubo, ¿cómo se organizaban? Además preguntan, Bueno, ¿qué función, puede cumplir la música durante esta resistencia y o rebelión? mira, respecto a documentación musical, es poeta en Chile. Bueno, mis experticias son en Chile. Como cualquier profesor de historia, puedo manejar la historia de otras partes, pero en el caso de Chile, la música es súper importante porque pasa a ser la voz de los sin voz. Hay algunos relatos orales, no podría yo arrogarme la veracidad de aquello, que comenta, por ejemplo, que a los esclavizados le cortaban la lengua y que los tambores o la música pasó a ser su lenguaje. Y eso también constituye una resistencia. En el caso de Brasil, por ejemplo, está la capoeira, que es una lucha que está disfrazada de danza, también es una resistencia, y ahí tenemos entonces la música y la danza como resistencia. En Chile, como toda esta información, estamos recién recopilándola. Acá en el norte puede que estemos un poco más avanzados y avanzadas, pero en el resto de Chile no hay población afroorganizada. Sí hay algunos y algunas académicas que hacen sus trabajos académicos. Desconozco si incluyen o no a las poblaciones afro, pero bueno, Franco da Ponte también es una de las personas que ha hecho grandes aportes a través del cachimbo acá en el norte. Hace poco en el libro Llegaron con cadenas, que saca la Universidad de Tarapacá a través del compilador del profesor Alberto Díaz, ¿cierto? Hay también un artículo de Franco da Ponte en donde él trabaja la etnomusicología y el cachimbo como música que viene, ¿cierto?, de ancestralidad afro. Preguntan, insisten con preguntar si es que hay alguna versión digital del libro, por ejemplo, para Lina, que nos escribe desde Puente Alto. Del libro de la colectiva Luanda no tenemos versión digital, puesto que estamos esperando una oportunidad que se nos puede dar para sacar la segunda edición y ahí ya podríamos liberarlo. Pero esas son, no puedo yo dar una respuesta si el libro es de la colectiva Luanda. Yo soy una de las autoras, pero es de nuestra colectiva. Muy bien. Y finalmente, una pregunta que me parece también compleja, con una larga respuesta. ¿Cómo nos sacamos ese chip colonial? ¿Cómo comenzamos? ¿Qué podemos hacer? Uy, eso es... Yo creo que lo más importante es leer, ¿cierto? Saber la historia. Cuando uno conoce la historia puede entender un montón de cosas, como cuando entra a la carrera de historia le dicen que conocer la historia le va a servir para poder explicarse el presente, ¿no? Conociendo el pasado. Yo creo que una de las maneras de poder sacarse ese chip colonial es leyendo, viajando, y creando una educación mucho más pertinente a los momentos históricos, ¿cierto? Estamos en una aldea global en donde todos podemos en algún momento ser ciudadanos y ciudadanas del mundo. Por lo tanto, yo creo que la clave es siempre la educación, ¿ya? Pero una educación inclusiva, una verdadera educación, no una educación sesgada con planes y programas que son sesgados, ¿ya? Pero para eso hay que hacer una preparación tremenda a los y las profesoras también,
que constantemente pueden ser perseguidos por la institucionalidad, para que estamos con cosas, profesor, que es demasiado, no sé cómo decirlo, demasiado rupturista, no sigue el otro año, sí, para qué estamos con cosas del sistema, este sistema capitalista neoliberal hace que seamos unos robots, hace que esto permanezca en el tiempo. Pero yo creo que acá la voz importante es la educación, y si no es la educación formal, la educación popular. Porque ahí nadie se ve a institucionalidad, no puede entrar en la educación popular. Agradecerte muchísimo, Carolina, agradecer a Loni también por leer las preguntas y por ahí sistematizarlas para poder unificar todas. Sabemos también que, bueno, esto es muy poco tiempo para poder contar de seguro todo el trabajo que se ha hecho con la colectiva. Esperamos que salga esta segunda edición del libro, la esperaremos con ansia porque yo tampoco lo tengo y me encantaría tener ese material. Yo creo que a muchas personas y que ojalá esté en muchos lugares, hay mucha gente conectada desde distintas zonas del país, así que larga vida a la colectiva, que sea en buena hora también y que sigamos trabajando por toda esta visibilización, ¿no? Del racismo que continúa, que se perpetúa ahora más que nunca, ¿no? Desde el fascismo y todo lo que ha ido surgiendo con la revuelta y quién sabe, ¿no? Después de toda esta pandemia, cómo salgamos a la calle también con más fuerza. Así que agradecerte muchísimo, Carolina, por tu tiempo. Estuviste el otro día también en uno de nuestros encuentros, así que qué gusto tenerte en Arica Barroca 2020. Muchas gracias por la invitación. Bien, continuamos entonces e invitamos a todas las personas que nos están viendo que a las 20 horas tenemos el hermoso concierto de Miguel Millanao desde Alemania. Nos ofrece un tremendo concierto de música barroca, un gran exponente, así que no se lo pierdan. 20 horas en punto comienza la transmisión vía Facebook Live. No olviden también visitar aricabarroca.cl, donde encontrarán la Galería Barroca, que este año trae 10 exposiciones de artes visuales y fotografía, la visita virtual a templos andinos y podrán también recorrer la ruta de las misiones Araña. Conoce los mejores productos de arte y diseño en nuestra feria neobarroca. Hoy agradecemos a Voces Diseño por el vestuario que utilizo y que utilizaré durante todo el festival, y les recomendamos especialmente visitar la tienda de Tutelcan Diseño. No olvidar también entrar a aricabarroca.cl/COVID-19 para ayudar a las personas más afectadas por esta pandemia y conocer el trabajo de Cáritas Chile y la Fundación Recrea. Síganos en nuestras redes, no se pierdan nuestro concierto de las 20 horas. Sayaricuna, nos levantaremos. Muchas gracias.